Vamos a la palabra de Dios en Mateos 14. 14:22. Este es un sermón el cual lo quiero predicar hoy porque es una fecha especial. Es especial por varias razones. Porque estamos en la presencia de Dios, porque tenemos hambre de la palabra de Dios, porque es un culto de jóvenes y porque es el último domingo del 2015. No va a haber otro. Pueden venir muchos domingos, pero no otro 27 de diciembre del 2015. Amén. ¿Y ha sido bueno Dios con usted este año? ¿Ha sido bueno Dios con usted este año? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y Dios siempre está al cuidado de sus hijos. Alabado sea su nombre. Lo leemos todos aquí en la televisión para que vayamos todos juntitos. ¿Ok? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿A qué subió Jesús? A orar. Aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio de ¿dónde? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. No soy yo, yo soy. Es el mismo nombre con el cual se le presentó a Moisés cuando le dijo: en el nombre de quién voy a mis hermanos. Y Dios le dijo: yo soy, yo soy. O sea, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Miren lo que el miedo es capaz de hacer. ¿Qué es capaz de hacer el miedo? ¿Qué es capaz de hacer el miedo? Dice: y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Jesús, es el Hijo de Dios y es Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Todopoderoso. ¿Cuál era el problema de los discípulos? ¿Qué tenían en su cabeza? Miedo. ¿Por qué? Porque las aguas
estaban alborotadas y ellos tuvieron miedo y estaban toda la noche así. Pero lo que les estaba causando a ellos miedo, Jesús lo tenía bajo sus pies. Lo que te está causando miedo a ti, Jesús lo tiene debajo de sus pies. Él venció. Él es vencedor. Él es poderoso. Alabado sea su nombre. Padre, te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús doy gracias, doy gloria, doy honra a ti, porque en este momento estamos aquí, estamos en victoria, estamos aquí, estamos contentos, estamos aquí, estamos en tu presencia, estamos aquí y tú estás con nosotros, y eso es suficiente, Señor, para ser vencedores, para ser triunfadores, para estar contentos. En el nombre poderoso de Jesús damos gloria, damos honra a ti. Alabado sea su nombre. Dele un fuerte aplauso y dele gloria al que vive. Dele gloria al que vive. Dele gloria al que vive. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Al Todopoderoso. Jesucristo es su nombre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé, pero siempre que me paro aquí como que es que se me conecta algo diferente y no quiero parar de adorarlo. Amén. Es que la presencia de Dios es buena. Estar bajo su presencia es buena. Aleluya. Vamos a la palabra. ¿Alguna vez usted ha estado perdido? ¿Se ha perdido alguna vez? Mire. Gracias a Dios por el GPS. Pero aún con el GPS me he perdido. ¿Sabían eso ustedes? Recuerdo una vez que estaba en Washington y puse el GPS para llegar más rápido porque siempre me ha funcionado. Y esa vez recuerdo que tengo que ir a ver un trabajo y estoy esperando concreto en otro trabajo junto con mis compañeros de trabajo. Y digo, wow, pero dije yo, 45 minutos. El GPS decía que yo llegaba en 10 minutos. Dije yo, 10 minutos, saca la cuenta y me vengo de vuelta. ¿Saben cuál fue lo terrible? Que me llevó el GPS a un lugar y esa calle, no había casa donde me decía, ya llegaste a tu destino. Había un monte. Y en medio de aquel, yo miraba el monte y decía, ¿será que la casa está allí? Y me bajé del carro y miraba, nada, no había nada ahí. Dije yo, este GPS no sirve. Y lo volví a marcar y me decía, siga para adelante. Iba para adelante y a la vuelta me decía, gire a la izquierda. Luego gire a otra izquierda. Y luego gire a otra izquierda. Y me traía al mismo lugar. Dios mío, dije yo, mejor me voy. O sea, estar perdido es terrible. Estar perdido es lo más feo que hay. E imagínense estos hombres, los discípulos, están en medio del mar perdidos. A medianoche o ya en la madrugada, están toda la noche ahí. Y por si fuera poco o es terrible estar perdido, estos hombres están bajo una tormenta, bajo un viento, azotados. Eso es terrible. Pero si eso no fuera tan horrible, imagínense que después de estar perdidos, después de estar en la tormenta, después de estar desvelados, después de estar exhaustos, porque mire, ellos no venían de una fiesta navideña de desvelarse toda la noche y dormir el siguiente día.
Ellos, dice la Biblia, que enseguida, cuando dice enseguida, es que venían de alimentar a 5,000 personas que habían estado trabajando todo el día. Y después de esa jornada, Jesús les dice, vayan al mar y a remar y a luchar y a estar luchando contra aquellas aguas, porque eran contrarias. Uy, por si fuera poco, hay tropiezos ahí. Imagínense. Y luego, después de estar perdidos, lo más terrible que viene y les da más miedo, porque miran hacia allá y lo que ven, ¿qué dicen? Un fantasma. O sea, la cosa ya está mal. Cuando miran un fantasma caminando por las aguas, creo que ahí sí dicen, esta es la gota que rebalsó el vaso. Pero qué lindo es, óigame bien, qué lindo es que en medio de aquella oscuridad, gracias, en medio de aquella oscuridad salió una voz familiar a los oídos de ellos que les dice: yo soy, el yo soy está aquí. El yo soy de aquella oscuridad, de aquella tormenta, de aquel miedo que tenían, sale una voz que los alienta y les da valor y les dice: yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces hemos estado así nosotros, frustrados, perdidos, angustiados, luchando contra las corrientes de este mundo? Pero qué lindo es cuando sabemos que Dios está con nosotros. La Biblia, los evangelios dicen que, o el profeta dijo que el nombre de él era Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros y está en la oscuridad o en medio del mar o donde quiera que esté, nosotros vamos a estar bien, porque Él tiene todo control y todo poder y toda autoridad. Alabado sea su nombre. Pero me encanta la respuesta de Pedro. Cuando Pedro escuchó la voz, ¿qué dijo? Si eres tú, si eres tú, da una palabra de mando, de autoridad, que yo vaya a ti y pueda caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven, ven. Cuando estamos en medio de esas situaciones y le decimos a Dios: permite que yo vaya a ti, Jesús dice: ven. Cuando un leproso llegó donde él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él dijo: sí quiero, sé limpio. Y al momento fue limpio. Y cuando Pedro le dijo: yo quiero ir donde ti, ven. Pero ¿sabes qué? Sal fuera del bote. Ven. Y se levantó Pedro y empezó a caminar por las aguas, mirando. Porque quería ir donde Jesús. Quería ir donde Jesús.
¿Tú sabes que Juan y Marcos no mencionan que Pedro caminó sobre las aguas? Pero Mateo sí. Juan y Marcos solo mencionan que Jesús caminó sobre las aguas. Pero Mateo está hablándole a la gente que está en problemas. Mateo le está hablando a la gente y tú ves desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, Mateo está probándole a la gente que él está escribiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que la gente, ¿por qué te digo esto? Porque quizás para este entonces Pedro ya había muerto, ya había sido crucificado, ya había sido enterrado. Pero Mateo le está escribiendo a la iglesia que está siendo azotada, que está siendo perseguida, que está siendo torturada, que está siendo esparcida por todos lados, que está en temor. Y Mateo dice que la barca estaba en medio del mar. Y este capítulo que hemos leído es el capítulo 14 y es el que está en el medio del libro de Mateos. Mateos tiene, por si no lo sabías, tiene solamente 28 capítulos. Y esta historia está en el centro de ese libro para mostrarle a la iglesia que no importa las circunstancias por donde pase, que no importa que si Jesús, el Hijo de Dios, está con su pueblo, con sus hijos, no hay nada por qué atemorizarse. Él les está diciendo, Jesús es el Hijo de Dios. Podemos morir por Él, podemos morir por su causa, porque Él es el Hijo de Dios. Por eso es que cuando Él sube a la barca, todos le dicen, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Él está diciendo algo, está escribiendo algo que Él vio. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene todo el poder, todo el control, está ayudando a sus hijos, a sus discípulos, en medio de una situación donde nadie los puede ayudar. Pero no todos salen de la barca, solo Pedro es el que dice, manda que yo vaya a ti. Salió del barco, del bote y se fue caminando. Wow. Se fue caminando. Pero ustedes ven lo que el miedo puede hacer. Que cuando estaba en las aguas, apartó la mirada de Jesús. Apartó la mirada de Jesús. Y quizás miró todavía el barco y vio que se movía. Y se acordó que estaba en agua. Y apartó la mirada de Jesús. ¿Cuántas veces hemos apartado la mirada de Jesús y le hemos puesto en la circunstancia o en la gente o en el problema o en la escasez, en el llanto, en el hijo, en la familia? Pongamos nuestra mirada solamente en Jesús, que Él es el único vencedor. Él es el que tiene todo el poder. Y cuando apartó la mirada de Jesús, ¿qué pasó? Se cayó. Comenzó a hundirse. Gracias a Dios. Y gracias a Dios. Y gracias a Dios que se hundió en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús.
Porque cuando él empezó a hundirse en la presencia de Dios, o si se hubiera hundido en la presencia de Jacob o de otro discípulo, lo hubiesen dejado ahí, porque hubiesen dicho, pues está bueno que te pase por desobediente, no hubieras apartado esto de la mirada de mí, no hubieras tenido miedo. No lo agarran. Pero gracias a Dios que se cayó, que se hundió delante de Jesús. Porque cuando se estaba hundiendo y dijo, Señor, ayúdame, el Señor tuvo compasión de él y lo agarró, lo cargó y lo llevó, caminó con él, lo puso en el barco y les dijo, gente de poca fe. Esta no es la primera vez que Jesús hace un milagro de calmar el mar, las aguas, el viento y lo que sea. En el capítulo 8 Jesús dice que está haciendo una travesía con ellos. La única diferencia que hay en ese momento es que Jesús está durmiendo. Y en esta ocasión Jesús no está con ellos, está caminando sobre las aguas. En medio del mar. Tú sabes una cosa que a mí me llama la atención, ¿por qué es en medio del mar que hay tantos demonios? Porque el mar es una atracción de los demonios para atacar a las obras de Dios. El mar es un lugar favorito para los demonios, para hacer caer a los hermanos, para hacer que la gente tenga miedo. Por eso si tú ves allá cuando Juan tiene toda la visión y ve y dice en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, dice, y el mar ya no existía, dejó de existir, porque ahí estaba el reino de los cielos, y ahí no había mar, ahí no había demonio, ahí no había problemas. No le estoy diciendo que ella no vaya a la playa a bañarse. Le estoy diciendo que tenga cuidado, que es un lugar favorito para caer. Y gracias a Dios, porque este hombre empezó a hundirse en medio de la presencia de Dios y Dios lo sacó. Amén. Pues pobres los discípulos, ¿verdad? Están en medio de la barca, están en medio del mar, están cruzando por una tormenta y luego llega el fantasma. Pero de aquí, cuando estaban tan llenos de miedo, salió la voz de Jesús y le dijo, yo soy. Él llegó caminando. Él llegó caminando a la escena de los discípulos. Llegó caminando. O sea, lo que te quiero decir, que en Jesús se puede confiar porque es el Hijo de Dios. Que lo que estaban pasando ellos, o lo que les estaba causando miedo, lo que les estaba causando tristeza, lo que les estaba haciendo dudar si iban a llegar al otro lado, porque Jesús ya les había dicho, pasen al otro lado y allá los vemos. Jesús les dio la palabra. Ellos tenían la promesa. Pero cuando estaban en ese momento, dudaron. Lo que está aquí, rondando las 24 horas, nuestra mente para atemorizarlos, está bajo los pies de Cristo Jesús. Ese es el título de sermón. Lo que nos molesta aquí, está aquí, bajo los pies de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen?
Lo que está aquí está bajo los pies de Cristo Jesús. ¿Qué consuelos recibieron ellos? ¿Qué consuelo? ¿Qué fuerza? ¿Qué fortaleza? El saber que Jesús vino a su rescate, que vino a socorrerlos. Esto es una proclamación de fe que Mateo está escribiendo. Que ellos estaban en sus problemas, pero llegó su auxilio, llegó su rescate. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo nosotros podemos pararnos bajo esa promesa? Hoy en día, nosotros como pueblo de Dios, ¿cómo? Te lo voy a decir. Traigo varias notas aquí para decírtelo. Terminé con la introducción. Lo siento por aquellos que vienen ya de un culto primero. Pero terminé con la introducción del... Dios es bueno. ¿Cómo nosotros podemos pararnos bajo las promesas de Dios? Número 1, tenemos que confiar en su palabra. Tenemos que confiar en su palabra. Hasta que todos digan, tenemos que confiar en su palabra. Aleluya. Se despertaron algunos. Tenemos que confiar en su palabra. Jóvenes, no importa con lo que estén luchando, no importa lo que les está llenando aquí la cabeza de preocupación, con quién me voy a casar, qué va a pasar, nada. Confía en la palabra de Dios. Confía en la palabra de Dios. Cuando Pedro empezó a caminar, confió. Porque Pedro es tremendo. Pedro le dice, manda que yo vaya allá, Señor. Manda que yo vaya donde ti. Y Jesús le dice, ven. Jesús dice, Nicole, come. Confió en su palabra. Cuando le dijo, ven, él no se paró en las aguas, se paró en la palabra que escuchó que le dijo, ven. Ven. ¿Qué hizo Pedro? ¿Ah? Pedro, después de creer en la palabra que le dijo ven, come on, Pedro. Come on, Peter. What Peter had to do, all he had to do is get up, step out from the boat, and believe when he say, come. Come. He want to step in the water. He step in the palabra que él escuchó y empezó a caminar. Pedro.
Hay que dejar la silla, hay que dejar el bote, hay que dejar la situación donde estamos atrapados con miedo, temblando, diciendo no se va a poder, no hay esperanzas, está lejos la otra orilla, está lejos donde yo quiero llegar, parece que no hay oportunidad, pero cuando los paramos en la palabra de Dios y empezamos a caminar y empezamos a ver a Jesús, todo sale bien. Aleluya. Y empezamos a caminar en la palabra que creemos, en la palabra que escuchamos. Por eso es que yo les digo, si queremos pararnos bajo las promesas de Cristo Jesús, vamos a creerle. El pastor, ¿cuánto testificó? Perdón que te use como ejemplo, Víctor. Víctor no tenía, dice, me están echando de la casa, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo para dar la prima. La prima no, el enganche, el primer mes de renta, el depósito para ir a rentar, está muy caro. Y no tengo esas cosas. Y ya me queda poquito tiempo. Iba a haber una casa, iba a haber otra. Pero ¿saben una cosa? Este hombre, él es pastor, mucho más capacitado que yo, mucho más grande que yo. Y él me llamaba y me contaba lo que estaba sufriendo y lo que estaba pasando. ¿Cierto o no es cierto? Y le dije, no tienes por qué andar buscando casa para rentar si la casa que tienes, donde estás viviendo, es tuya. Se paró en esa palabra el hombre y le llamó a la esposa y le dijo, el pastor dice que esa casa es de nosotros. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Llama a ese hombre y dile que te ayude, que te dé los costos del cierre, que ese hombre va a ser bendecido. Y yo creo que ese hombre va a ser más bendecido de lo que ha sido bendecido, porque la promesa de Dios, la palabra de Dios dice que todo el que te bendiga, Dios lo va a bendecir. Y el que te maldijere, Dios lo va a maldecir. Porque la palabra de Dios es fiel, es verdadera. Alabado sea su nombre. ¡Aleluya! Poderoso es el Señor. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro se paró y empezó a andar. Dejó la barca, dejó la comodidad. Iglesia, yo te estoy invitando a que dejes la comodidad por los primeros 40 días del próximo año. Y te invito a que desde las 12 de la noche hasta las 4 de la tarde no comas. Que saques una hora para marcar ese número y hablar con Dios y decirle, Dios, puedo ir a ti confiadamente, Dios, puedo hablar contigo. Y Dios te va a decir, ven hijo, si te he estado esperando este momento y quiero escucharte, quiero ayudarte, quiero bendecirte. Alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Habrán razones para creer la palabra de Dios? Amén. ¿Para confiar en ella? Amén. Pues si estabas pensando que no la vi, te voy a decir algo. Cuando Pedro se paró y dejó la barca y se paró en esa palabra, la palabra de Dios, número 1, es poderosa para conquistar lo que no se puede conquistar. Para abrir donde no se puede abrir. Para romper lo que no se puede romper. Para romper cadenas, para romper huestes. Mira, la palabra de Dios es poderosa. Es una espada poderosa que rompe las ataduras del diablo. Que no hay demonio que soporte la palabra de Dios.
O sea, es poderosa, hay que creerla. Que la palabra de Dios conquista lo no conquistado. Cuando Dios le dijo a Josué, ve y anda y conquista esta ciudad. Y Josué se fue y conquistó aquella ciudad confiando en la palabra. Parecía ridículo estar dándole vueltas a la ciudad y cantando y haciendo bulla. Cuando Dios dijo, esta ciudad es de ustedes y no importa lo que piensen los demás, lo que ustedes están haciendo es creyendo y obedeciendo la palabra y confiando en la palabra y dándole vuelta en la palabra. ¿Qué pasó? Los muros se rompieron. Lo que no podía vencer el hombre, Dios le dio vuelta y el pueblo obtuvo la victoria. La palabra de Dios es conquistadora, conquista todo, lo pone todo por debajo de nuestros pies. Número 2, la palabra de Dios supera todo. La palabra de Dios lo supera todo. Cuando tú crees la palabra de Dios, esa palabra de Dios, para aquellos como los discípulos que estaban cansados, desesperados, con miedo, es una palabra poderosa, que como lo supera todo, te levanta de nuevo y te hace vivir en victoria. Es la palabra. Estoy buscándola en inglés. Overcoming. Eso es, que sobrepasa todo. La palabra de Dios sobrepasa todo. Trasciende todo. Lo que te llena de miedo te hace regresar de nuevo a la normalidad como un conquistador, como un guerrero poderoso. Alabado sea su nombre. La palabra de Dios supera todo. Número 3, la palabra de Dios, cuando la creemos, es suficientemente grande y poderosa para conquistarlo todo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en su palabra. La palabra de Dios excede. La palabra de Dios, cuando digo excede, es que va por encima. Va por encima de las olas, por encima de todo. La palabra de Dios se puede confiar porque va por encima del problema, de la situación, del vicio, de las aguas, de todo. ¿Cuánta gente no hay luchando consigo mismo diciendo, yo quiero pero no puedo? Pues si quieres, pero no puedes porque no has creído la palabra de Dios como tienes que creerla, pararte en ella y confiar que es más que suficiente para sobreponerte y rescatarte y volverte a la normalidad y ser un hombre y una mujer de victoria, porque la palabra de Dios va por encima de todo. De todo, de todo. El año que está pasando, que ya casi se fue. Quizás tuvimos problemas en creer la palabra, pero hoy yo te invito a que confiemos en ella. Confiemos en ella. De que cuando San Pablo dijo, el Dios de paz, pues,
dentro de no muchos días, va a poner por debajo de tus pies a tu enemigo. El Dios de paz lo va a hacer. Esa es la palabra de Dios. Y Pablo creía en esa palabra. Por eso es que él podía echar los demonios fuera de la gente, las enfermedades y todo, porque él creyó en esa palabra. No tú ni yo somos los que vamos a poner debajo de nuestra planta a nuestro enemigo, a lo que nos está quitando el sueño. ¿Quién lo va a hacer? Dios, porque Él es poderoso para vencer a través de su palabra. Él da la palabra y las cosas suceden. Eso hay que creer en su palabra. Alabado sea su nombre. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ya estoy terminando. Gloria a Dios. Hay que creer en esa palabra. Ahora, para concluir, esa es la palabra que dicen que después de que digo eso, media hora que sigue. Mira, hay que creer. Hay que creer en el trabajo de Cristo Jesús. Hay que creer en el trabajo de Cristo Jesús. Si no creemos en su palabra y no creemos en su trabajo, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay que creer en su trabajo. En su trabajo que hizo Cristo Jesús. Cuando Él hizo su trabajo, en aquella escena de los discípulos y de la barca, dice que los llevó en paz al otro lado. En las dos historias, tanto en Mateo 8 como en Mateo 14, Dios llevó aquella barca y llevó a sus tripulantes, que eran sus discípulos, los llevó al otro lado. Donde había llanto, donde había miedo, donde había temor, hubo paz. Aleluya. Donde había miedo, hubo una palabra que les dijo: ten ánimo. Sí, Señor. Ten ánimo. Yo no sé a quién le está hablando el Señor, pero le está diciendo: ten ánimo, no dudes. Porque el trabajo de Dios es efectivo, es real, es verdadero. La palabra de Dios es poderosa. Cristo es el Hijo de Dios y Él es el que hace todas las cosas posibles. ¿Habrá algo imposible para Dios?, dijo Él. Hay que creerlo. Cuando Él dijo: hay ánimo, tengan ánimo. Donde había desesperación, porque no sabían si iban a llegar a la otra orilla o si iban a morir en medio del mar. No sabían si iban a llegar a la otra orilla o a ese sería su último momento. Cuando se les parecía tan lejos la otra orilla, la palabra literalmente dice que cruzaron al otro lado. El trabajo de Jesús es efectivo y uno puede creer en el trabajo que Él hace. Y si no lo crees, mírate en un espejo, quién tú eras antes y el trabajo que ha hecho la palabra de Dios en nuestras vidas, que nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, se quedaron en el olvido, y no las vuelvas a agarrar, no vuelvas a dudar, porque Dios sigue haciendo milagros en tu vida y en la de tu familia, y Dios sigue obrando y Él sigue trabajando. Jesús dijo
yo hago las obras que mi Padre hace. Mi Padre trabaja todos los días y yo hago eso porque a Jesús le decían: ¿por qué tú haces milagros? ¿Por qué tú sanas? ¿Por qué levantas a este en el día de reposo? Él dijo: simplemente yo estoy trabajando y haciendo lo que vi hacer a mi Padre. Y lo que Dios está haciendo es poderoso. Y lo que Dios quiere hacer en este momento con la iglesia de Dios es poderoso. Pero hay que creer su palabra y su trabajo. Alabado sea su nombre. Conclusión. Óyeme, querido hermano y hermana, te lo voy a decir tan seguro, con una seguridad sin temor a equivocarme, que no importa la tormenta que tú estés enfrentando, no importa si es pequeñita, mediana, grande, enorme, no importa qué tan grande sea, no puede ser más grande que nuestro Señor Jesucristo, que Él ha vencido todo. Te voy a decir una vez más, por seguro, 100% seguro, que lo que está atormentando la cabeza tuya, eso está por debajo de los pies de Cristo. Créelo en el nombre de Cristo Jesús, que Él te ha dado la victoria ya. Que Él te ha dado la victoria ya. Ponte de pie. Que Él te ha dado la victoria ya. Que Él te ha dado la victoria ya. Ya. Él ya hizo su trabajo. Él ya hizo su obra. Haz la tuya tú. ¿Cuántos necesitan una oración? Vengan al frente.